Friedrich Merz intenta rebajar tensiones con Donald Trump. El canciller alemán dijo hace apenas 48 horas que Estados Unidos está siendo humillado por Irán en las negociaciones y criticó la falta de estrategia por parte de Washington, lo que desató una catarata de críticas por parte del presidente estadounidense al mandatario alemán en sus redes sociales. Ahora Merz habla de una relación cordial. Con este y más titulares, arrancamos. Friedrich Merz insiste en que su relación con Donald Trump sigue siendo tan buena como antes, a pesar de que el presidente estadounidense atacara al canciller alemán por criticar su estrategia en la guerra de Irán. En breve, los detalles de esta relación tirante. El impacto de la guerra en Medio Oriente en los precios y suministros de energía y combustible es tema de debate este miércoles en el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insta a los países del bloque a seguir reduciendo su dependencia de energía importada. Ampliamos en breve desde Bruselas. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Donald Trump arremetió contra el canciller alemán federal Friedrich Merz. Dijo que no le asombra que a Alemania le vaya tan mal. Esto ocurre luego de que el líder europeo dijera que Irán está humillando a Estados Unidos en las negociaciones de paz. Las relaciones transatlánticas están cada vez más tensas. Trump ya había cuestionado al primer ministro británico Keir Starmer por considerar que no lo había apoyado lo suficiente en la guerra contra Irán. El rey Carlos III está ahora en Estados Unidos en una visita que se ve como una misión diplomática para restablecer el vínculo entre Reino Unido y Washington. Pocas veces una visita real atrajo tanta atención internacional y tuvo tanto peso diplomático. El rey Carlos III y la reina Camila se han lanzado a una ofensiva que de momento parece estar dando resultado. Trump llegó a elogiar el valioso vínculo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense, un agasajo poco común para los jefes de Estado, Carlos III ensalzó los históricos lazos entre las dos naciones, pero también advirtió sobre la necesidad de mecanismos de control sobre el poder ejecutivo, algo que los críticos acusan a Trump de socavar, y defendió a la OTAN. Los congresistas se levantaron en ovaciones. Poco después, sin embargo, Trump arremetía en su cuenta de Truth Social contra el canciller federal alemán, acusándolo de creer que está bien que Irán tenga un arma nuclear, algo que Merz nunca dijo. Trump concluyó que con razón a Alemania le va mal, económicamente y en otros aspectos. El canciller alemán alardeaba de su buena relación con Trump, a diferencia de otros líderes europeos. Merz visitó 2 veces la Casa Blanca en menos de un año, pero este lunes criticó a Estados Unidos por cómo encara la guerra contra Irán. Es evidente que los estadounidenses no tienen una estrategia y el problema con este tipo de conflictos es el mismo. No solo hay que entrar, también hay que salir. Hoy Merz buscó rebajar el tono de sus críticas. Seguimos teniendo un buen diálogo. Nuestro ministro de Exteriores volvió esta mañana de Nueva York y dice que se ha hablado de los asuntos más diversos, también con el gobierno estadounidense. Seguimos teniendo una relación cordial. Europa hace control de daños, pero ¿por cuánto tiempo? La semana pasada el presidente francés Emmanuel Macron instó a Europa a ganar autonomía frente a Washington. Este es un momento único en el que un presidente de Estados Unidos, de China y de Rusia están firmemente en contra de Europa. Este es el momento. Despertemos. Las relaciones transatlánticas no tienen visos de estabilizarse, pese a la nota de optimismo en Washington. Por Estados Unidos y el Reino Unido, que Dios bendiga nuestros países. Gracias, muchas gracias. Y en el contexto de la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Irán a espabilar pronto, dijo, y firmar un acuerdo de paz tras varios días de negociaciones estancadas y después de que surgieran reportes de que Estados Unidos está preparado para mantener durante meses el bloqueo de los puertos iraníes. Medios estadounidenses aseguran que Trump ha ordenado a sus asesores planificar un bloqueo prolongado con el objetivo de presionar a Teherán para que ceda.
Desde el inicio del conflicto a fines de febrero, Irán ha restringido en gran medida el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, un paso clave para el suministro energético mundial. En represalia, Estados Unidos comenzó a bloquear los puertos iraníes este mes. Y la guerra en Irán ya le ha costado a Estados Unidos unos 25.000 millones de dólares. Y esto según datos del Pentágono confirmados este mismo miércoles ante el Congreso por el secretario de Defensa o de Guerra, Pete Hegseth. Pero sus efectos no se limitan al conflicto y empiezan a sentirse también aquí en Europa. La Casa Blanca ha confirmado que algunos países de la OTAN no recibirán por ahora armas que ya habían comprado a proveedores estadounidenses. Un retraso que genera preocupación, sobre todo entre los países europeos que comparten frontera con Rusia. Los ataques liderados por Estados Unidos contra Irán han agotado las reservas de misiles de Washington, con un efecto inesperado para países en la primera línea de otro conflicto. Estonia, Finlandia y Lituania, clientes de los fabricantes de armas estadounidenses y que comparten frontera con Rusia, han recibido la noticia de que no recibirán sus armas a tiempo. Entendemos las razones y las circunstancias. Estamos en estrecha comunicación con Estados Unidos y discutimos con ellos cómo manejar estos problemas con los suministros. Estonia ha comprado varios sistemas de artillería de cohetes de alta movilidad de fabricación estadounidense conocidos como los HIMARS, que consisten en un vehículo y en un lanzacohetes. El Pentágono afirma que la munición adicional para los HIMARS que Tallinn encargó y que ya pagó se entregará con retraso. Un retraso que interesa a la Comisión de Defensa del Parlamento estonio. Tendremos que hacer algo al respecto. No tiene sentido tener estos sistemas almacenados en depósitos y no tener suficientes municiones para usarlos. No nos sirven en una situación de conflicto. Estonia es un blanco frecuente de los ataques del Kremlin, por lo que no quiere correr riesgos y estar preparada. Lo que Estonia podría hacer si el retraso se prolonga, explica Stoichescu, es destinar una mayor parte de su presupuesto, que ya equivale al 5% del PIB, a proveedores no estadounidenses como Corea del Sur, que produce un sistema que compite con el estadounidense. Corea siempre cumplió. Confiamos en ellos. Varios europeos amplían sus acuerdos de defensa con Corea del Sur, un reto para la industria estadounidense si no cumple con los contratos. Probablemente a corto plazo, aquellos países cuyos envíos están retenidos intentarán apaciguar públicamente las preocupaciones mientras intentan resolverlo con rapidez en privado. Si bien entienden que Washington tenga que reajustar prioridades mientras libra la guerra con Irán, también hay otros intereses a tener en cuenta. Los estados que están en primera línea tampoco quieren enviar a Rusia la señal de que cualquier retraso en las entregas nos hace más débiles. No es así. Estamos muy vigilantes y muy preparados para cualquier contingencia en el frente este de la OTAN. Pero obviamente esto no facilita las cosas y es una situación con la que nadie está contento. Es solo un recordatorio más de que Europa está muy lejos de contar con una industria de defensa autónoma. Y ya lo adelantamos en nuestros titulares, el Parlamento Europeo debate este miércoles sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto en los precios y suministros de energía y combustible. Esto después de que los líderes de los 27 países del bloque europeo pidiesen a la Unión Europea medidas específicas para aliviar el impacto de la guerra en los precios de la energía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló en palabras textuales que el conflicto está por fin asistiendo a una tregua después de semanas de violencia. Eso dijo, al tiempo que confió en que el alto del fuego tanto en Irán como en el Líbano se mantengan para restablecer la paz y la estabilidad por medios diplomáticos, agregó. Ante la Eurocámara, von der Leyen dijo que las consecuencias de la guerra en Medio Oriente podrían prolongarse meses o incluso años e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada. El camino a seguir es obvio. Debemos reducir nuestra sobredependencia de combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro de energía producida localmente, asequible y limpia. De las renovables a la nuclear, siempre respetando la neutralidad tecnológica. La energía limpia, lo decía von der Leyen, vuelve a estar sobre la mesa europea como alternativa y este tema y más queremos ampliar ahora con la periodista Ana Lázaro en Bruselas. Ana, un gusto saludarte. Casi 500 millones de euros por día es lo que habría perdido la Unión Europea a causa de la guerra y para contrarrestar esas pérdidas, Ursula von der Leyen
presidenta de la Comisión Europea, pide acelerar la transición a las energías limpias. ¿Cuánto optimismo hay en este sentido en el bloque europeo? No hablaría de optimismo, pero sí que es cierto que muchos piensan que esta crisis podría convertirse en una oportunidad para consolidar una transición energética que se estaba quedando atascada aquí, precisamente en Bruselas. Por mencionar un símil histórico, durante la crisis energética de 1973 fue cuando se puso por primera vez sobre la mesa la idea de producir coches menos contaminantes. Ahora, en esta ocasión, la presidenta Ursula von der Leyen ha puesto mucho énfasis en la necesidad de promover las energías renovables para hacer frente a este tipo de crisis a largo plazo. Y si apuesta por las renovables es porque considera que es el mejor modo para reducir la dependencia de las energías fósiles y de las importaciones. Así pues, Europa sería mucho menos vulnerable a este tipo de tensiones económicas. Pero atención, porque como hemos escuchado, Ursula von der Leyen defiende también la necesidad de impulsar la energía nuclear, que ella considera verde, pero que aquí en Bruselas no todos están de acuerdo con este análisis. Ana, ante la Eurocámara, von der Leyen también saludó la frágil tregua actual en Irán y el Líbano. ¿Puede hacer algo la Unión Europea para que ese alto el fuego se consolide y sea duradero? Yo diría que la Unión Europea es consciente de que tiene poco margen de maniobra, tal vez un poco más en el caso del Líbano, donde hay presencia de tropas europeas bajo mandato de la ONU, pero Bruselas tiene menos peso para influir en Irán, de ahí sus constantes llamamientos a la vía diplomática. Quizás la herramienta más poderosa que la Unión Europea tendría entre sus manos sería la imposición de sanciones a Israel. En varias ocasiones se ha planteado la suspensión del acuerdo de asociación, aunque solo sea en lo que se refiere a su apartado comercial, pero ha resultado imposible encontrar la mayoría necesaria entre los países que integran la Unión Europea, con el caso evidente de Italia y de Alemania que se oponen abiertamente. Así pues, yo diría que por el momento Bruselas se prepara más bien para afrontar las consecuencias de una guerra que, como recuerda a menudo, no ha empezado y en la que, por tanto, no tiene ninguna intención de implicarse. Tan solo una serie de países que están liderados por Francia y por Reino Unido han anunciado una misión para garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz, pero eso sí, insisten en que solo se pondrá en marcha una vez finalice el conflicto. Ana Lázaro, y todos los detalles de las guerras que afectan a Europa, muchas gracias. A vosotros. Y en las últimas horas se ha producido un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania, dejando víctimas mortales y daños en ambos países. En la región rusa de Belgorod, un ataque con drones alcanzó un autobús de pasajeros, dejando 3 muertos y 8 heridos. Además, en el sur de Rusia, en la localidad de Tuapse, un importante complejo de refinería quedó envuelto en llamas tras un ataque ucraniano. En Kiev, la capital ucraniana, se registraron explosiones durante un ataque aéreo a plena luz del día, dejando al menos 2 heridos. Los ataques aéreos mutuos se han intensificado en las últimas semanas, particularmente contra infraestructuras energéticas. Y de energía hablamos, y hablamos de economía, por supuesto, con Rosa Casals. Rosa. Antes era Ana, ahora es Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal, Leandro? Sí, bueno, pues vemos que el precio de la energía impacta en los precios y Bruselas propone ahora ayudas. La Comisión Europea emitió este miércoles una resolución que permite a los Estados miembros compensar a sectores de la economía que sufren las consecuencias del aumento del costo de la energía y que no han podido trasladar ese incremento a los consumidores. Se trata de una medida temporal que estará vigente hasta el 31 de diciembre y a través de la cual empresas de sectores como la pesca, agricultura o transporte podrán recibir ayudas de hasta 50.000 euros en función de su tamaño y su consumo energético. Los Estados miembros podrán conceder estas ayudas que podrían compensar hasta el 70% del aumento de los costos de energía de diversos sectores.
Vamos pues a hablar de estas ayudas. Lo hacemos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. Bueno, viendo esta resolución de la Comisión Europea surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se decide un alivio solo para las empresas y no para los hogares? Y si estas ayudas podrían ayudar, valga la redundancia, a contener la subida de precios al consumidor. Bueno, Rosa, primero porque los recursos son limitados y en muchos hogares, por ejemplo aquí en Alemania, el precio se fija una vez al año y no aún ha aumentado el valor del gas y de la electricidad que pagan los hogares. Sí las empresas que compran la energía en el mercado spot y obviamente les ha aumentado y no han podido trasladar a precios estos aumentos, entonces han perdido rentabilidad. Por eso hay dos ejemplos que se contraponen. Uno es el de la agricultura, porque a la agricultura le ha pegado por dos lados, tanto por el lado del combustible como por el lado de los fertilizantes. Y no así el sector aerocomercial, no se lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque ellos calzan la compra de combustible y ya tienen combustible comprado para los próximos meses que han comprado a valores anteriores a los precios de la guerra. Pero por eso se ha privilegiado algunos sectores que son los que están sufriendo. Interesante. Ezequiel, hoy conocimos datos adelantados de inflación de Alemania y España con un evidente impacto del encarecimiento energético. ¿Cuál podría ser la evolución de la inflación en Europa teniendo en cuenta estos precios de la energía? Bueno, Rosa, tenemos que tener en cuenta que no es una inflación por exceso de oferta monetaria que todos los meses se vaya a ver reflejada en el índice. Acá hay un shock de oferta porque el petróleo pasó de $60, hoy está cerca de los 120, 119 dólares. Entonces, primero se va a acomodar el precio de la energía a ese valor y después se va a trasladar a algunos sectores. Pero, por ejemplo, si no se moviera de 120, una vez que se termine este efecto, se acaba el efecto inflacionario y, de hecho, si baja, se podría reducir. Pero durante todo el año lo vamos a ver, porque cada mes lo estamos comparando contra el mes del año 2025, cuando el petróleo era mucho más barato. El jueves se reúne el Banco Central. El Banco Central no se espera que aumente las tasas y no debería hacerlo, porque, como decimos, esta no es una inflación por exceso de oferta, y si sube las tasas podría matar el crédito y el magro crecimiento que podría experimentar Europa aún este año. Ezequiel, muchísimas gracias por estas informaciones y este análisis. Bueno, y como comentaba nuestro compañero, el Banco Mundial advierte en un informe de que los fertilizantes se encarecerán casi un tercio este año debido al aumento del precio de la energía, algo que tendrá graves consecuencias para el suministro de alimentos a nivel global. Hasta casi 45 millones más de personas podrían verse en riesgo de hambruna si se alarga el conflicto en Oriente Próximo. La institución económica prevé además que los precios de la energía aumenten un 24% este año por el bloqueo del Estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de un tercio del comercio mundial de crudo. El Banco Mundial subraya que serán las poblaciones más vulnerables las que sufran con mayor intensidad el impacto de estas alzas. La Comisión del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la designación de Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para liderar la Reserva Federal. La batalla por el control del banco central más poderoso del mundo va mucho más allá de un nombramiento. Se trata de quién fija los tipos de interés en Estados Unidos y con ello de la estabilidad económica global. El mandato de Jerome Powell termina a mediados de mayo. Kevin Warsh es el favorito de Donald Trump para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el Senado, sin embargo, hay dudas. ¿Cómo garantizará que la Reserva Federal esté libre de influencias externas? Necesitamos un presidente de la Fed que sea independiente. En nuestras conversaciones, el presidente nunca me ha pedido un compromiso o decisión previos sobre un tipo de interés. Yo tampoco lo aceptaría. Pero la disputa gira justo en torno a esa cuestión. Los políticos suelen querer manejar los bancos centrales, ya que unos tipos de interés bajos pueden impulsar las inversiones y el crecimiento económico. Los gobiernos tienden a pensar a corto plazo, tienen las elecciones en mente y siempre es tentador intentar estimular la economía bajando los tipos de interés. Una tarea clave de los bancos centrales es controlar la inflación. Unos precios estables ayudan a conservar el poder adquisitivo y a planear inversiones.
La inflación en Estados Unidos ha retrocedido fuertemente desde 2022, aunque sigue estando por encima del 2% deseado y mucho indica que podría volver a subir. La guerra de Irán y la guerra arancelaria de Trump seguirán teniendo impacto en nuestro sistema económico. La inflación estará por encima del objetivo del 2% en los próximos 12 meses, rondando más bien un 3,5 o 4%. Es un escenario difícil para bajar los tipos de interés. Es poco probable, por eso, que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, quiera volver a bajar los tipos de interés. Pero Trump espera que Kevin Warsh cambie esa política monetaria. Y una pérdida de confianza en la Reserva Federal podría tener consecuencias globales debido al papel de Estados Unidos como la primera economía del mundo. La independencia de la Reserva Federal tiene una relevancia única en el sistema financiero global, porque el dólar está en lo más alto del sistema. Si Estados Unidos se desestabiliza, eso afecta a todos. El conflicto entre el gobierno y la Reserva Federal es más que una disputa entre Trump y Jerome Powell. Se trata también de la confianza en la economía y de precios estables, y al final también de la estabilidad económica global. Aún no se sabe si la Fed podrá resistir las presiones de la Casa Blanca en el futuro. El mandato de Jerome Powell como jefe de la Reserva Federal estadounidense termina a mediados de mayo. Y vamos con más noticias internacionales. Leandro. Gracias, Rosa. Estados Unidos encabezó el martes una declaración conjunta que pide respaldar a Panamá en una disputa con China por el canal y asegura que las acciones de Pekín buscan politizar el comercio marítimo. Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en su mayoría países con gobiernos de derecha, apoyaron la acción de Washington. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump prometió recuperar el control estadounidense del canal de Panamá. El mes pasado, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio denunció a China por la supuesta retención de 2 barcos de bandera panameña, algo que Pekín niega. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó el miércoles de totalmente infundada y engañosa la declaración conjunta emitida un día antes por Estados Unidos y varios países de la región y afirmó que tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses en Panamá. Estados Unidos ha politizado el asunto portuario y adoptado una postura hipócrita mientras difunde rumores y calumnias. Las autoridades chinas competentes están llevando a cabo inspecciones rutinarias de buques conforme a la ley. La postura de China sobre todo lo relacionado con los puertos de Panamá es clara. Defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos de China. Además, China aconseja a los países pertinentes que no se dejen engañar por las fuerzas con motivos encubiertos. Y parece que los argentinos no podemos escapar de las redes. Es al menos lo que dice el último reporte de We Are Social y Hootsuite. Cerca del 80% de mis compatriotas usa redes sociales, uno de los porcentajes más altos de la región latinoamericana, lo que representa un cambio de hábitos con menos vida social y nocturna. A eso se suma la caída del consumo por la crisis económica en el país. Alrededor de 300 bares y restaurantes han cerrado en Argentina en los 2 últimos años. Ante este panorama, los bares y cafés de Buenos Aires buscan reinventarse. Una de las iniciativas es el Club Atlético Bar de Viejes, que consiste en programar actividades culturales y sociales en cafés. Y les voy a contar cómo vamos a trabajar en la Retiro de Historieta. Talleres de historieta y encuentros literarios. 2 de las actividades del Club Atlético Bar de Viejes, una movida antialgorítmica, como la denomina su fundadora, la gestora cultural, Martina Alfuso. Busca reinventar los cafés antiguos de la capital argentina. Los bares tienen una respuesta, no sé si revolucionaria, pero por lo menos contrahegemónica a este momento, que tiene que ver con salir de la lógica de las pantallas y generar lazos que no estén mediados por el algoritmo, es decir, que sean más fortuitos, azarosos. Una persona capaz de 70 años que llega al bar y se junta en un taller con una persona de 20, o sea, es algo que el bar habilita de alguna manera. En el taller de poesía se leen escritores locales e internacionales. Diversas motivaciones atraen a los participantes. Esta experiencia de que presencialmente nos permitamos conocer y leer sobre todo. Un taller de escritura
dentro de algunos de estos bares antiguos que quizás en este momento uno pueda pensar que estén pasados de moda. Sí, pero bueno. Se comparte una cerveza y el momento. Mientras se aprende la técnica para dibujar una historia y también se observan los cómics de reconocidos autores argentinos y del extranjero. Es volver a armar un tejido orgánico social que junte gente con intenciones comunes, con ideas encontradas y cercanas. Me interesa apoyar este proyecto más que nada por ese tema, ¿no? De vernos las caras, de no estar tanto solos en nuestras casas mirando lo que pasa en la realidad y opinando, pero no participando. A mí me encanta este tipo de cosas, cultura, arte, narrativa. No solo los niños y los adolescentes están atrapados por lo virtual, sino también desde los jóvenes hasta los adultos mayores. Así lo observa la cofundadora de la consultora Bienestar Digital. Las redes sociales funcionan como un termómetro epocal, ¿no? Que nos invitan, por un lado, a estar muy ensimismados, solitarios, confirmando por ahí nuestros prejuicios, y también lo que nos vuelcan es a que nuestros tiempos presenciales tienen que tener lógicas muy productivas. A contramano de esa lógica, el Club Atlético Bar de Viejes busca reivindicar a la vez espacios de la identidad de Buenos Aires y una vuelta a la convivencia democrática con lo diverso. En un mundo cada vez más habitado por lo virtual y la inteligencia artificial, los seres humanos se la rebuscan cada vez más para crear experiencias y encuentros presenciales, offline, como este Club Atlético Bar de Viejes. Gran iniciativa que comentaba nuestro compañero Alejandro Rebocio. Y terminamos con los arrecifes de coral del archipiélago de Abrojos en Brasil, que se han reducido aproximadamente un 15% en los últimos 18 años. Esto debido al cambio climático y a la actividad humana. Esta es la conclusión a la que han llegado investigadores del Instituto Mar Urbano de Río de Janeiro en un estudio que evidencia cambios considerables en las comunidades de corales, incluido el colapso de los corales ramificados de mayor tamaño. Estos son los que sostienen la estructura del arrecife. Los arrecifes de coral sustentan alrededor de una cuarta parte de la vida marina. Y para que se recuperen, los científicos afirman que el mundo necesitaría intensificar las medidas climáticas para revertir las temperaturas y reducirlas a solo 1 grado centígrado por encima del promedio preindustrial. Las temperaturas globales promedio ya se han calentado entre 1,3 y 1,4 grados por encima de esa media. Esto según datos de la ONU y la Unión Europea. Y hasta aquí llegamos en la superficie, pero pueden seguir todos estos temas y mucho más en nuestras redes sociales y página web, gracias a un equipo que actualiza en todo momento estos contenidos. En nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.